Buenos días, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer. Vamos a leer Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Por favor. Y vamos a leer todos. Todos juntos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También vamos a ir a 2 Timoteo 2:15. En realidad 14 y 15. 2 Timoteo 2:14 y 15 dice así, todos juntos de igual forma: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y todos en el 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias una vez más, Señor, porque eres bueno, suplicándote y pidiéndote que tú bendigas, Señor, esta enseñanza que se ha de retomar, y que sea, Señor, sí, para conocer cómo a través de la historia, Señor, siempre has mantenido un remanente, y también conocer, Señor, pues las circunstancias por las cuales llegamos a una doctrina, Señor, pues por tradición, por cultura, que tú nos enseñes y ayudes en nuestro corazón a valorar las enseñanzas de tu palabra y el privilegio de que podemos, Señor, tener tu palabra en nuestras manos. Que sirva, Señor, no para llenar la cabeza de conocimiento, sino para que en nuestro corazón apreciemos todavía más, Señor, tu obra, y apreciemos y valoremos, Señor, esta tu iglesia. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, gracias. Hermanos, aquí voy a hacer una pregunta como lo hacía mi maestro. ¿Trajeron sus lecciones? Qué bueno, gracias a Dios. Después de, según tengo aquí, marzo, abril, mayo, junio, julio, 4 meses que prácticamente nos quedamos sin esta lección. Y ciertamente todo lo que se estuvo aprendiendo fue de mucha bendición. Vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos estado, de donde nos quedamos. Nos quedamos en el capítulo 9, iniciando el capítulo 9, hablando de credos y concilios. Retomando un poquito, vimos históricamente cómo se comenzó a formar lo que es llamado la Iglesia Católica, cómo históricamente pues ahí hubo ciertos intereses políticos, de poder, y cómo fue dándose forma pues esta iglesia, ¿verdad? Y no, hermanos, por levantar el dedo y criticar, sino para conocer. Las iglesias locales fueron creciendo. Las iglesias locales, gracias a Dios, en aquel tiempo, fueron dando forma, y luego se fueron contaminando con ciertas formas, todo por querer
condescender a algunas personas. Entonces, es así como se fueron conjuntando muchas cosas y dio origen a la Iglesia Católica. Luego, aquí en el capítulo 9 nos quedamos en credos y concilios. ¿Alguien recuerda qué es un credo? ¿Alguien recuerda qué es un credo? ¿O a qué le suena la palabra credo? Bueno, la palabra credo viene del latín, que es lo mismo, credo, que quiere decir yo creo. Entonces el credo es una creencia, ¿sí? Estábamos viendo al inicio del capítulo qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Luego, ciertos credos que se dieron forma surgieron de algunos concilios de la Iglesia. Vimos a algunos, los que se pudieran considerar principales o muy importantes: el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, y nos quedamos terminando el concilio de Éfeso. Estos concilios se vinieron dando porque había malinterpretaciones de la doctrina, y estos concilios se dieron forma para poder contrarrestar estas malas doctrinas, pero pues creo que en algunas ocasiones hicieron más mal que bien. El último concilio que vimos fue el de Éfeso, y en donde nos quedamos fue el concilio de Calcedonia. ¿Qué sucedió en este concilio? Bueno, este cuarto, estamos en la página 53, ya entrando en la lección. Este cuarto gran concilio se reunió en el año 451 con la presencia de 600 obispos. Luego, recordemos que comenzaron a llamarse obispos a los pastores de las iglesias, más los ministros que el Señor pone en las iglesias. La Biblia nos da 3 nombres. ¿Alguien recuerda estos 3 nombres que se les da a los ministros encargados de la iglesia? Es el pastor, anciano y obispo, ¿ok? Se refiere al mismo ministro, pero históricamente luego comenzaron a darse como jerarquías, y es por eso que tienen esas jerarquías ahí en esa forma de doctrina. Pero bueno, la presencia de 600 obispos o pastores. Nuevamente el problema giraba en torno a la persona de Cristo. Un hombre llamado Eutico enseñaba que después de la encarnación, las naturalezas humana y divina de Cristo se fusionaron en una naturaleza, la divina. En otras palabras, él creía que la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por la naturaleza divina, lo que significa que la naturaleza humana de Cristo fue de alguna manera deidificada y hecha divina. Al enseñar estas cosas, Eutico negaba la verdadera humanidad de Cristo. De este concilio surgió una de las declaraciones más claras que se hayan escrito sobre la persona de Cristo. Estos líderes eclesiásticos tuvieron la sabiduría como para saber que Cristo, como se ve en los evangelios, era verdaderamente humano en el más alto sentido de la palabra. Él nació, creció, tuvo hambre, tuvo sed, durmió, lloró, sufrió y murió. Incluso el Evangelio de Juan, que presenta a Jesús como Dios, el Hijo Divino, deja en claro que Jesús también era un hombre. Entonces, ¿cuál era esta doctrina que se estaba dando? Pues como enseñó este hombre Eutico, y muchas personas lo creyeron, que la naturaleza humana de Cristo fue de alguna manera deificada, o sea, hecha Dios. Pero desde que nació, o mejor dicho, desde su concepción, el Señor fue 100% humano y fue 100% Dios. Ninguna de esas dos naturalezas fue absorbida una por la otra, o tuvo una transformación mientras Él estuvo en su ministerio. De ninguna manera. El Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, fue 100% hombre, tal cual, y en ningún instante sufrió una transformación al respecto. Vamos a ver unos versículos que muestran
que Jesús realmente fue un hombre. Entonces, vamos a leer, si me auxilian, tenemos aquí Juan 2:3, Juan 4:6, Juan 4:7, 19:28, Juan 11:35 y Juan 19:30 y 33. Si alguien tiene y nos ayuda leyendo Juan 2:3. Juan 2:3. Sí, hermana Rosa. Sí, el 3. Ok, entonces, ¿a qué hace referencia a este versículo queriendo mostrar que Jesús era realmente un hombre? O sea, que él tuvo una mamá, él tuvo una madre, fue dado a luz. Así como todo ser humano, él fue dado a luz. Entonces, ¿cómo es que realmente era un hombre? Hablando de ser humano, por supuesto en género hombre, Juan 2:3 tuvo una mamá. Luego, leemos Juan 4:6. Juan 4:6, ¿quién me auxilia? ¿Quién lo tiene? Sí, por favor, hermano. Muy bien, ¿qué nos enseña aquí? ¿Jesús qué? Jesús se cansó. Y bueno, teniendo un cuerpo humano, por supuesto, él era, pudiera decirse, incansable, pero no, él se cansó, ¿ok? Él siempre siguió adelante, pero él se cansó. Entonces, Juan 4:7. El siguiente versículo. Sí, adelante. ¿Por qué le habrá dicho dame de beber? Tenía sed. Por supuesto hay un propósito aquí de enseñanza en el asunto espiritual. Pero le dijo dame de beber porque tuvo sed el Señor. Luego tenemos a Juan 19:28. ¿Quién me auxilia? 19:28. En el mismo renglón. ¿Fuerte? Hermana Adela. Sí, por favor. Entonces, está haciendo referencia al mismo hecho. El Señor tuvo sed, sintió sed. Juan 11:35. Vamos al 11:35. 11:35. ¿Quién lo tiene? Hermana Alicia. Jesús lloró. Entonces, por supuesto, él tenía emociones, tenía sentimientos. Jesús lloró. Y Juan 19:30 y 33, regresamos ahí donde se leyó. Juan 19:30 y 33. Sí, Marcelia. El 33, hermana, por favor. Ok, entonces, ¿aquí qué sucedió? El Señor murió. El Señor murió. Estos son algunos versículos que nos enseñan verdaderamente que Jesús fue un hombre, la humanidad del Señor.
En el credo que surgió del Concilio de Calcedonia, la Iglesia reafirmó su fe en la total y absoluta deidad de Cristo, pero también confesó su creencia en su igualmente total y completa humanidad. Además, la Iglesia confesó la existencia de dos naturalezas en Cristo, la humana y la divina. Estas dos naturalezas existen en Cristo sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Finalmente, la Iglesia confesó que, aunque Cristo tiene dos naturalezas, Él es una persona, no son dos personas, ¿ok? Los últimos 3 de los 7 concilios eclesiásticos no eran tan importantes y no serán mostrados en este capítulo. Para repasar los primeros 4 concilios de la Iglesia, miremos el siguiente diagrama. Este diagrama nos recordará de manera sencilla los primeros 4 concilios que acabamos de estudiar y las importantes decisiones que tomaron estos concilios. Entonces, tenemos el concilio de Nicea, donde se confirmó y se afirmó la divinidad de Cristo. El de Constantinopla, donde se confirmó el Espíritu Santo es Dios. El concilio de Éfeso, en donde declara que el hombre es pecador y totalmente depravado. Y el concilio de Calcedonia, en donde Cristo tiene dos naturalezas, humano y divino. Y hermanos, estamos nosotros checando aquí el asunto de los concilios, pero una cosa bien importante y que nos pueda quedar bien clara. Nuestra doctrina no depende de las resoluciones, por así llamarlo, de las resoluciones que emanaron de esos concilios. ¿Ok? Es importante y yo creo que es bueno conocer historia, por supuesto. Pero hermanos, que quede bien claro en nosotros, que quede bien claro en usted, que las doctrinas que nosotros creemos y lo que se enseña desde este púlpito no dependen en lo absoluto de lo que se declara, de lo que se dice, de lo que se confirma o se deja de confirmar en cualquier concilio. En cualquier concilio. Si estos concilios no hubieran tenido lugar, de todas maneras la doctrina de Dios es eterna, por siempre y para siempre. ¿Correcto? Entonces, que tengamos eso presente en la situación de que no creamos nosotros, porque el concilio dijo, téngalo usted en mente y tómelo usted como cultura, pero lo que nosotros creemos y lo que usted y yo debemos de creer es porque la palabra de Dios lo dice, ¿correcto? Y la palabra de Dios no necesita de ningún concilio para confirmar o dejar de confirmar. La palabra de Dios se sustenta por sí misma porque es palabra de Dios. Entonces, quiero yo dejar eso y mencionarlo, dejarlo en claro. Luego, ¿qué sucede con el asunto de los credos que se emanaron de esos concilios? Los problemas de los credos. A veces los credos dañan más de lo que ayudan. A veces atan a la gente en vez de libertarla. En vez de ser una bendición, los credos pueden ser una maldición. Pensemos en algunos de estos problemas. Un credo puede expresar falsa doctrina. El Concilio de Trento es un ejemplo de esto. Este concilio católico se reunió a mediados de 1500, desde 1545 hasta 1563. Este es un buen ejemplo de un concilio que aprueba una falsa doctrina que no está de acuerdo con la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí hay algunas de las falsas doctrinas que surgieron de este concilio. Número 1. Este concilio mantuvo la doctrina de la transubstanciación, que es la misa católica. Ellos creen que el pan y el vino llegan a ser realmente el cuerpo y la sangre de Jesús y que Él es sacrificado cada vez que se celebra la misa. Lo que es un sacrificio también es llamado sacrificio incruento, le llaman, incruento, porque es un sacrificio sin sangre. ¿Ok? Esa es la misa, la transubstanciación. Fue confirmada en este concilio de Trento. Finalmente, asuntos históricos y como referencia de la doctrina católica. Este concilio dejó en claro que cree en la justificación por fe y obras, en vez de por fe en Cristo solamente. Este concilio reafirmó la existencia del purgatorio. La Biblia enseña claramente acerca del cielo y del infierno, pero ¿dónde en la Biblia se menciona el purgatorio? En ningún lugar. Número 4. Este concilio añadió ciertos libros a la Biblia, conocidos como los libros apócrifos, como los libros de Macabeos, Baruch, Tobías y algunos más. La Iglesia Católica Romana cree en estas doctrinas hasta nuestros días. Y bueno, finalmente seguirá creyendo. ¿Enseña la Biblia estas cosas? Pues de ninguna manera, de ninguna manera.
Número 2, un credo puede llegar a ser una autoridad igual o mayor que la Biblia. De ahí la importancia de tener cuidado con cómo nosotros concebimos los credos emanados de aquellos concilios. La gente puede llegar a apasionarse con sus credos hasta el punto de que sus credos llegan a ser más importantes que la Biblia. En vez de decir, así dice el Señor, ellos dicen, así dice mi credo, o algo también muy coloquial, es que así dice el pastor. No, es que así no dice el pastor, es que así lo dice la Biblia. Que el pastor lo enseña desde aquí, por supuesto, él es el ministro, él lo tiene que enseñar. Pero hermano, cuando usted esté expresando una creencia, un credo, no diga usted, es que así dice el pastor, no porque nuestro pastor diga mentiras, no, de ninguna manera, sino porque la expresión debe de ser, porque así lo dice la Biblia, ¿sí? Porque así lo dice la Biblia. Me ha tocado escuchar a algunas personas que dicen, no, es que mi pastor dice. Qué bueno que usted considerase pastor, pero en asunto de doctrina es porque la Biblia dice, ¿correcto? Y yo amo a mi pastor. Luego, la Biblia siempre tiene que ser nuestra autoridad final para lo que creemos y enseñamos y para cómo vivimos. Los credos pueden ser muy útiles, pero siempre tenemos que volver a la Biblia, no a nuestros credos, no a los credos. Los credos, número 3, los credos pueden ser la causa de que la gente haga un mal uso de las Escrituras. ¿Por qué? La gente muchas veces apela a las Escrituras para confirmar su credo, en vez de que lo decida. Algunas personas estarían dispuestas a cambiar la Biblia para que concuerde con su credo, en vez de cambiar su credo para que éste esté de acuerdo con la Biblia. Por ejemplo, una persona puede decir, mi credo es que Jesucristo no es Dios, Dios lo creó. Ahora iré a la Biblia y encontraré versículos que comprobarán que mi credo es correcto. Y lo van a encontrar. Así se sustenta la sociedad atalaya. ¿Es esta la manera correcta de usar la Biblia? Por supuesto que no. Recordemos que la gente puede usar o mal usar la Biblia para probar casi cualquier cosa. Una persona puede usar mal 1 Corintios 10:23 para comprobar que es legal robar un banco. ¿Esta es una manera correcta de usar la Biblia? Por supuesto que no. Número 4, los credos usan muchas veces un lenguaje complicado. Y bueno, son como la literatura de aquel tiempo, ¿no? Los grandes credos muchas veces usan un lenguaje técnico complicado. Por ejemplo, el credo de Calcedonia, al hablar de las dos naturalezas de Cristo, dice esto: no siendo abolida en manera alguna la distinción de las naturalezas por causa de la unión, sino más bien siendo preservada la característica propia de cada naturaleza y uniéndose para formar una persona y una entidad. Por supuesto nos pudiera poner a pensar y entenderlo, y si lo entendemos, que bien, fabuloso, pero de repente como que si eso le decimos a una persona para poder nosotros enseñarle la naturaleza humana y divina de Cristo, como que va a decir, ¿qué? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir eso? La Biblia es clara y Dios no es complicado. La Biblia puede presentar las ideas más difíciles en las palabras más sencillas. Por ejemplo, en Juan 1:1-3 nos dice todo esto. Juan 1:1-3 finalmente es la palabra de Dios, lo que nos enseña lo que esta oración que acabamos de leer, este enunciado, así de manera, tal vez, no sé, en literata quiere dar a entender. ¿Qué dice Juan 1:1-3? ¿Alguien me ayuda? Hermana, claro, sí. Y el 1 y el 2 dice, en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio. Con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, aquí podemos ver la deidad de Cristo. El verbo es Dios. Punto. Bueno, no punto, ¿verdad? Pero para concretar la idea, la doctrina, la enseñanza, el verbo es Dios. Y también el verbo se hizo carne. Ok, es lo que continúa diciendo
ahí en Juan. Entonces, los credos muchas veces usan un lenguaje medio complicado. Número 5, los que creen en los credos y los que son llamados ortodoxos, después de todo, pueden no estar en lo correcto. No es suficiente creer solo algunos credos, aunque sean buenos credos. La Iglesia Católica Romana cree en todos los credos de los primeros 4 concilios de la Iglesia. La Iglesia Católica cree que Cristo es Dios, pero esta Iglesia también enseña muchas cosas incorrectas sobre la salvación y el cielo y el infierno. Pueden ser muy correctos y ortodoxos en algunas cosas, pero están muy equivocados y descarriados en otras. Por eso debemos de creer todo lo que enseña la Biblia, no solo algunas cosas. Número 6. Algunos tienen un credo correcto, pero una conducta errada. Algunos parecen creer bien, pero ellos no se comportan bien. Encontramos esto en Santiago capítulo 2. Esos judíos tenían el credo, vamos a leer Santiago 2:19 para poder completar lo que nos está diciendo aquí. Santiago 2:19, si alguien lo tiene, hermana Alicia. ¿Tú crees que Dios es uno y demás extranjeros de Ok. Entonces, los judíos tenían el credo de que hay un solo Dios. Pero, ¿cómo vivían? Vamos a leer 14 al 17 para entenderlo. 14 al 17, ¿me ayudan? De Santiago 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no cumple obras? ¿Podrá salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les trae las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechar? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Gracias. Aquí lo que el apóstol está mostrando es que pues muchos decían, sí, estaban de acuerdo con lo que dice la Biblia, pero sus obras estaban lejos de mostrar lo que ellos decían creer. Eso es lo que está tratando aquí de evidenciar, lo que está evidenciando Santiago 2, 14, 17. Entonces, vivían no de acuerdo a cómo creían. Si creemos lo recto, también deberíamos vivir rectamente, y es aquí donde muchos de nosotros, híjole, como que batallamos bastante. Esto es comportarnos bien. El mejor credo del mundo no nos hará ningún bien si no vivimos de acuerdo con esas verdades. Si fallamos en hacer esto, no tenemos más que una ortodoxia muerta. Tenemos el credo correcto, pero no hay vida, porque nos negamos a vivir de acuerdo con lo que creemos. Si realmente creemos algo, esto debería cambiar nuestras vidas. Atanasio no solo creía en la deidad de Cristo, sino que lo vivía y sufrió por eso. Y aquí es donde, como les decía, donde muchos de nosotros podemos batallar, en donde podemos decir, podemos responder ante la pregunta, oye, ¿eres cristiano? Tal vez pudiera yo responder sí. Para serles honesto, yo ya no respondo sí, yo ya respondo intento la verdad, porque ser cristiano es un calibre verdaderamente, pues, que deja mucho de desear el cómo me comporto muchas veces. Y hermanos, si preguntamos, ¿Cristo es Dios? Podemos decir que creemos que Cristo es Dios. Si preguntamos nosotros, o si nos preguntan, ¿Cristo es el Señor? Sí, podríamos nosotros responder, y creo que respondemos, sí, Cristo es el Señor. ¿Cristo es Salvador? Estoy seguro que todos nosotros aquí responderíamos, sí, Cristo es el Salvador. Pero esto ya es asunto personal. Verdaderamente, hermanos, vivo yo dando testimonio de que Cristo es Dios. Vivo yo dando testimonio de que Cristo es el Señor.
Y Señor, en todo lo que implica la palabra. La palabra Señor en el Nuevo Testamento es la palabra Kyrios. No hace referencia a Señor como propiamente a identificación de un género. Señor, señora, hombre, varón. No. Sino Señor, hablando de alguien que tiene suma autoridad, que tiene un señorío, que tiene una potestad. ¿Vivo yo de tal manera? Creo yo verdaderamente que Jesús es el Salvador. Pero muchas veces fallo en dar testimonio de que Cristo es Salvador. Y hermanos, es aquí donde pudiéramos nosotros tomar hasta ahorita lo que estamos leyendo para poder aprender algo. Que nuestro testimonio, que mi testimonio pueda ser de acuerdo a como creo, a como vivo, a como quiero vivir, dando testimonio de que Cristo es Dios, de que Cristo es Señor y de que Cristo es Salvador. Por eso a los primeros discípulos les llamaron cristianos, y ese nombre de cristianos fue de un modo despreciativo, como un apodo, porque toda su vida se centraba en Cristo, y tristemente yo estoy lejos de él. Que podamos tomar eso como para reflexionar. Número 7. Los credos pueden apartarse fácilmente de la Biblia. ¿Cuál es el lugar más seguro? La siguiente ilustración va a ser de mucha ayuda. Estos muñequitos se parecen a los que yo dibujo. La Biblia es mi credo. Yo creo todo lo que Dios dice. Una persona fundamentada en la palabra de Dios. Este hombre está parado sobre terreno seguro, sobre un fundamento sólido. El pueblo de Dios nunca debería y nunca debe moverse de ese lugar. Debemos de ser persistentes e inconmovibles, que nuestro fundamento sea por siempre la palabra de Dios. Tenemos otra figura de un hombre que está parado sobre un credo, y el credo sobre la palabra de Dios, y las palabras de este hombre es: yo creo este credo, está basado en la Biblia. Este hombre se ha alejado un paso de la palabra de Dios. El credo sí se basa en la palabra de Dios, lo cual es bueno, pero el hombre está parado sobre el credo y está indirectamente sobre la palabra de Dios. Un credo nunca debe reemplazar la Biblia. Y la tercera figura ya da más evidencia, es el hombre sobre un fundamento que es el credo del hombre, que ya está separado de la palabra de Dios. Y este hombre dice: yo amo mi credo. Y aquí notamos cómo el credo del hombre ya no está descansando firmemente sobre la palabra de Dios. Está desconectado, aunque aún está cerca de la palabra de Dios. Pero una vez que el credo se separa de la Biblia, comienza a ser arrastrado por la corriente. Ese es el peligro. Y la figura ya es más evidente, la que sigue, en donde el hombre que está sobre un credo, sobre pensamientos de hombre, sobre ideas de hombre, sobre creencia de hombre, finalmente sobre el credo del hombre, y tambaleándose sobre la palabra de Dios. Este hombre se aparta más y más de la palabra de Dios porque confía en sus propios pensamientos, y sus ideas están desligadas de la palabra de Dios. De ahí que nuestro fundamento de doctrina y de enseñanza pues debe de ser no un credo, debe de ser la palabra de Dios. Y hay un hombre que está parado sobre un credo, pero este credo está cimentado sobre pensamientos de hombre y sobre la palabra de Dios. Este credo es una alarmante mezcla de la verdad de Dios con las ideas de los hombres. La palabra de Dios siempre se contamina y corrompe cuando es mezclada con las ideas de los hombres, y es lo que pasó, si hacemos un poquito de memoria, es lo que pasó cuando las doctrinas comenzaron a meterse en las iglesias y ¡pum!, pues surgió la Iglesia Católica, ¿verdad? Y al final, ¿qué va a suceder? Que el hombre se va a parar sobre un credo fundamentado sobre pensamientos de los hombres y alejado completamente de la palabra de Dios. Y esos credos en lo absoluto están basados en la palabra de Dios. Aquí hay una pregunta personal: ¿qué de ti? ¿Qué de usted? ¿Es la Biblia su credo?
o está parado sobre las inciertas ideas y opiniones de los hombres. ¿Cuán importante es la Biblia para nosotros? ¿Cuán importante es la Biblia para nosotros cuando se trata de lo que creemos y de cómo vivimos? ¿Cuán sólido es el fundamento que está bajo nuestros pies? Vamos a leer Mateo 7:24. Mateo 7, 24 al 27. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y así es con la persona cuyo fundamento no es la palabra de Dios. ¿Somos el hombre necio mencionado en estos versículos o somos el hombre sabio? ¿Nuestra vida está de acuerdo con nuestro credo o parece contradecir nuestra vida con lo que decimos y con lo que decimos creer? Miren, hermanos, en este asunto de los credos, pudiera ser que... Vamos a terminar. Número 8. Cuidémonos de los credos modernos. Puede ser que antes de leer este capítulo no supiéramos nada sobre credos antiguos. Yo tenía ligera idea. No te sientas muy mal por eso. La mayoría de las personas, incluso las personas religiosas que asisten a las iglesias, saben muy poco sobre estos antiguos credos de la iglesia. Pero, ¿qué de los credos modernos? Puedes estar seguro de que el hombre siempre está haciendo nuevos credos. A veces son credos privados. Esto es lo que yo creo. Y a veces son credos públicos. Esto es lo que nosotros creemos. Esto es lo que nuestro grupo cree. Esto es lo que cree la mayoría de los científicos y grupos, ¿verdad? Todo el tiempo podremos estar escuchando nuevos credos, sean largos o sean cortos. Pero debemos de estar alertas. Cuidémonos de los credos de hoy. Fijémonos bien. Tenemos que sobrepesarlos con cuidado. No nos inquietemos por ellos porque los pensamientos de los hombres no son la base de la verdad de Dios. Las creencias de los hombres vienen y van. Vamos a leer Isaías 48 para completar la frase. Isaías 48. Dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, ¿aquí qué palabras hacen falta? La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Las creencias de una persona hacen un credo, pero las creencias de una persona no hacen la verdad. Hoy escuchamos muchos credos, declaraciones de fe. Aquí hay algunos ejemplos. La Biblia no es verdad. Yo creo que el hombre desciende del mono. Jesucristo es el mejor hombre que jamás ha vivido, pero Él no es Dios. El mundo será destruido por armas nucleares. ¿Puedes pensar en otro credo más? Iron Man es el salvador del mundo, porque venció a Thanos. Pudiera causar risa, pero hermanos, hay ocasiones que los muchachos creen más en los superhéroes que lo que dice la palabra de Dios. De veras. Yo me resisto mucho a que mis hijos vean esas películas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ciertamente, hermanos, son producciones fabulosas, ¿no? Pero, hermanos, yo no quiero que mis hijos crean más en Iron Man o en Capitán América que en el Señor Jesucristo como Salvador. Yo creo que mis hijos tengan más cuidado de Satanás que de Thanos. Yo quiero que mis hijos tengan más cuidado de ellos mismos, su carnalidad, que de Thanos y no sé cómo se llaman los enemigos de los Vengadores. Hermanos, tengamos cuidado con eso, porque aunque no nos fijemos o sin fijarnos, esas ideas, todo ese tipo de cosas
pueden afectar los pensamientos de nuestros hijos con respecto a su concepción de Dios. Otra cosa es cómo nuestros hijos conciben la creación, como un dibujito de la escuela dominical que dibujaron ahí en la clase infantil. Así conciben ellos la creación, o conciben ellos verdaderamente la creación como Dios nos lo muestra en su palabra, como una muestra de su poder, el propósito de Dios, y como una muestra y un argumento también para poder presentar el Evangelio, como lo hizo el apóstol Pablo a los griegos. Son cosas que yo creo, hermanos, como padres debemos de tener en cuenta. ¿Nuestros hijos verdaderamente creen en la creación? Ojalá que sí. Demos gracias a Dios por la Biblia. Permanezcamos en la Biblia. Olvidemos los credos, porque lo que cuenta es lo que Dios dice. Que nuestra declaración doctrinal sea esta. Así dice el Señor. Asegurémonos de que la palabra de Dios sea el fundamento sólido bajo nuestros pies. Y lo que sigue a continuación es el credo, el credo de los apóstoles, que es la versión antigua y más familiar. Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Es la versión más antigua que se conoce del credo de los apóstoles. Pero hermanos, pues nuestro credo son todas las enseñanzas que emanan de la palabra de Dios. Y el fundamental y principal es que Cristo es revelado en las Escrituras, y Cristo es Dios y es el Salvador. Y es necesario que toda persona que no conoce a Cristo como Salvador venga a sus pies, porque por la condición del pecado hay una condenación, y esa condenación es eterna. Si usted no tiene a Cristo como Salvador, necesita a Cristo como Salvador, porque por el pecado merecemos la condenación. Hasta aquí nos vamos a quedar, hermanos. Por favor, la próxima vez, si no trajo su lección, tráigala. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, gracias por darnos la oportunidad de conocer un poquito, Señor, al respecto de la historia. Yo te suplico, Señor, que lo que fue compartido, que tú nos ayudes a apreciar, Señor, tu palabra, que tú nos enseñes, Señor, a apreciar tu palabra, que nuestras creencias, de nuestros fundamentos de doctrina, Señor, que siempre sean en tu palabra. Ayúdanos a mantenernos en ella, no permita, Señor, que nos alejemos de ella. Y de igual forma, Señor, que tú nos des de tu gracia y nos ayudes a meditar y a reflexionar, a que seamos testimonios, Señor, tal cual de lo que creemos. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra vida conforme a tu voluntad. Bendice el tiempo que sigue. Te doy las gracias por la paciencia de mis hermanos. En nombre de Jesús. Amén.